Hola a todos, bienvenidos una semana más a Buy the Dip Podcast, tu podcast semanal de inversión. Yo soy Martí Alonso, que soy el fundador y el director de análisis de inversión, y como siempre tengo a Albert Mendoza a mi lado. Albert, ¿qué tal? Hola, buenas. Yo soy Albert Mendoza, cofundador de análisis de inversión y señor feudal del canal de YouTube de Albert Mendoza. Bienvenidos a Buy the Dip. Pues hoy tenemos a Carlos de Icaria Capital y la verdad es que va a ser un programazo y creo que y cerramos el año y la temporada, la primera temporada de Buy the Dip ya. Creo Sí. yo que con la mejor entrevista posible, porque hoy tenemos a Carlos que nos va a hablar sobre derivados. Carlos, bienvenido a Buy the Dip Podcast. ¿Qué tal, Marty? Un placer estar por aquí con vosotros, con muchas ganas. Pues bueno, si quieres, Carlos, te presentas a ti mismo y nos dices cuál es tu historial y cómo ha ido evolucionando tu estilo, etcétera, etcétera, así de nada, con 4 pinceladas. Perfecto. Si me lío mucho me cortáis, que yo soy de No, mi hermano, no, si por empezar a nosotros. hablar y hablar. Pues a ver, básicamente un poco lo que conté, lo que lo contaba a Paco hace un mes aproximadamente, que cuando acabé la carrera no tenía absolutamente ni idea sobre economía, que es un poco una de las críticas que hago a la enseñanza en España, que pues, haces una carrera y sales muy poco preparado de cara al mundo real. Estuve trabajando en análisis financiero, en contabilidad, y bueno, pues la verdad que aunque no se me daba mal, no era un trabajo que me gustase, era demasiado tedioso. Decidí hacer un curso de banca que me invitaron a hacer del Banco Echeverría, aquí en la Escuela de Finanzas de La Coruña. Y bueno, las primeras clases del curso tocábamos todos los palos, desde derecho bancario, seguros, macroeconomía, todos. Y salvo macroeconomía, que siempre en la carrera siempre se me ha dado bien, siempre me ha gustado mucho. Lo demás, la verdad es que estaba muy perdido, incluso con temas económicos bastante fundamentales. Y me parecía un poco tostón de primeras todo el tema. Hasta que llegó un profesor que era el director de mercados de Abanca, que vamos, me hizo clic en la cabeza. Nos dio una clase ultra motivadora. eh, Todo lo que contaba me parecía fascinante. Y ese día, nada más llegar a casa, lo que me propuse, que lo cumplí con creces, fue todos los días anotar todos los conceptos que no entendía, los motivos por los que me perdía y demás, y estudiarlos. Entonces, todos los días me tiraba pues 8 o 9 horas estudiando continuamente. Esto durante el curso y luego siguió durante muchos años. O sea, cogí la rutina y no paré. Decidí irme a Londres a buscar una oportunidad y empecé en Londres trabajando como dependiente de Máximo Duty en una de las tiendas de más tráfico de todo Londres. Creo que el entrevistador no le debí de caer demasiado bien porque con la experiencia que tenía en el campo, que era cero, meterme como dependiente en una de las tiendas de más tráfico fue una gran faena para mí. Aguanté 2 meses, mientras tanto seguía buscando trabajo y la verdad es que me salían bastantes entrevistas, pero ninguna que me convenciese del todo. Hasta que un entrevistador le encajé muy bien, me hicieron, bueno, eran las típicas pruebas de Assessment Day, que son bastante duras, son durante todo un día, con un montón de gente y demás. Y una de ellas, la verdad que el entrevistador desde el primer momento le encajé muy bien y me dio una oportunidad en un trading floor de la City, que compartían piso varias empresas, era una empresa pequeñita que se dedicaba a hacer trading algorítmico, sobre índices, bueno, sobre absolutamente todo. Ahí aprendí una barbaridad, la verdad. En Londres me curtió muchísimo a nivel profesional, pero diría que aún más a nivel personal, porque
el nivel de las entrevistas de Londres era espectacular. Luego, cuando llegué a España, pues lo que a priori las entrevistas pues me podían resultar un poco más complicadas, después de curtirme con todo esto en Londres, al llegar aquí, pues me parecían muchísimo más sencillas. O sea, me parecía eh, fácil, se me daba muy bien, cosa que antes de irme realmente no. Y tuve la oportunidad de entrar en un banco belga que estaba en Castellana, que se llamaba Optima. Y bueno, pues ahí desde un primer momento destaqué mucho en el área técnica. Estaba la figura que se llaman financial planners, que es básicamente tú coges una persona, estudias todo su patrimonio, sus perspectivas de ingresos, de jubilación, vamos, le haces un plan amoldado a la persona. Era básicamente lo que hacíamos y eso conllevaba hacerle la gestión patrimonial, evidentemente. Y desde un primer momento, como la parte técnica siempre he estado formándome constantemente, destaqué dentro de la empresa y me pusieron a cargo de hacer las conferencias sobre mercados de la empresa, las daba todas yo, y los clientes con un perfil más técnico, más analítico, que solían ser ingenieros, pues me los agendaban todos a mí. Y bueno, pues la verdad es que fui aprendiendo un montón. Es una empresa en la que aprendí una barbaridad, hice grandes amigos, de los que aprendí también muchísimo, sobre todo en el tema comercial. Después de Optima pasé a Alfa Plus, a Santa Lucía. En Santa Lucía no había área de gestión discrecional de carteras, que es básicamente gestionar las carteras de terceros. La había para institucionales, pero no para clientes de retail, y me propusieron montar desde cero la división. Me lancé a la aventura, que fue un trabajo considerable. Y ya estando en Santa Lucía, me ofrecieron la oportunidad de venirme a mi tierra, a Coruña, a dirigir un proyecto en una empresa, en una multinacional muy grande, bueno, tiene una facturación de cientos de millones. Y básicamente me ofrecían montar el departamento desde cero y gestionar el capital del grupo, de todas las empresas del grupo. Y vamos, para mí era una oportunidad única, porque volver a la tierra, pues o era esta oportunidad o no había. Digamos que en Galicia es muy difícil dedicarte a lo que nos dedicamos. Y básicamente esa es mi historia. De ahí nacieron los dos fondos que gestionamos ahora mismo, en los que, bueno, estamos dedicados en cuerpo y alma, y es el punto en el que me encuentro. Ujú. ¿Y estos dos fondos nos los podrías presentar así de forma breve? Sí, a ver, tenemos el fondo del que hablamos continuamente, que es el fondo de la cartera permanente. Que, bueno, nos hemos extendido en numerosas ocasiones, que es un fondo que bebe de la filosofía de Harry Brown, que era un asesor financiero que en los 70 empezó a crear un concepto que es el concepto de cartera permanente en sí y que básicamente invierte en cuatro activos que son oro 25%, bolsa 25%, bonos gubernamentales 25% y liquidez 25%. Y bueno, las grandes fortalezas de esta cartera es que es increíblemente robusta y equilibrada, lleva prácticamente 40 años teniendo rentabilidades con más que satisfactorias, con unas volatilidades muy bajas. Y creo que para el perfil conservador que domina España es un approach muy interesante. Para mí, básicamente el más interesante siempre y cuando tengas un perfil conservador. Luego el otro fondo está dirigido a otro perfil de inversor más agresivo. Invertimos en renta variable, en empresas que básicamente pues sean monopolios, tengan activos únicos, generen free cash flow recurrente, tengamos visibilidad de los ingresos, es decir, sean lo más estable posibles. Lo que dice, bueno, lo que busca la mayoría, pero bueno, las empresas que analizamos tienen un perfil muy concreto. Al final, si veis los análisis que solemos publicar, veréis que la mayoría son de unas características muy similares.
Y la gran diferencia que hay en este fondo es que nosotros la gestión del riesgo la hacemos con derivados. Es un fondo que busca ganar menos que el MSCI World, a pesar de ser un fondo de renta variable. Renunciamos a algo de rentabilidad y en favor de esto, o sea, renunciamos a rentabilidad a costa de proteger el patrimonio, que es tener drawdowns, pérdidas, sustancialmente menores. Menor volatilidad, la volatilidad es de prácticamente un tercio, la mitad más bien, y siempre tenemos la máxima pérdida controlada, la tenemos totalmente parametrizada, que en el momento actual es del 5%, el fondo desde los niveles actuales podría caer máximo un 5%, hiciese lo que hiciese la bolsa. Y para 2021, que luego si queréis profundizamos, estamos montando la estrategia, porque nosotros siempre hacemos, aunque las compañías son las mismas, hacemos estrategia de riesgos año a año. Para 2021 vamos a montar algo con un poco más de chicha, que capturemos algo más de la subida, pero sigamos teniendo limitada la máxima pérdida a una franja determinada. Es curioso, ¿eh? Albert, tú eres muy conservador también en tus inversiones. Yo sí, yo tengo 50 empresas y 50 fondos. O sea que estás bien diversificado, podríamos decir, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, creo que tengo 4 empresas. Y el 50 en una, así que, Igual, bueno. igual que Martí, es de las personas más conservadoras y adversas al riesgo que he conocido jamás. Ay, eso todavía no sabe. Pero yo estoy enfermo mentalmente, a mí no me puedes hacer caso. En fin. Bueno, pues volviendo al tiempo, que siempre nos enrollamos. Has mencionado eso de los derivados, que obviamente es de lo que vamos a tratar en este programa, y por eso tenía muchísimas ganas de tratarlo, porque que yo sepa, y corregidme ambos si me equivoco, no hay nada en español bueno, ya sean podcast o vídeos de YouTube, así explicando cómo invertir en derivados. Se comentan eso de vender puts, etcétera, etcétera, pero nunca nadie ha entrado en el tema. Así que yo creo que es mejor empezar desde el principio, y si nos puedes explicar qué es un derivado, en qué consiste un derivado y los distintos tipos de derivados que podemos encontrar. Sí, por supuesto. Es cierto lo que dices, que prácticamente no hay contenido en español sobre derivados, hay muy pocos. Sí que hay algunos fondos de derivados y cada vez yo lo que veo es que en los últimos años está habiendo cada vez más interés. Sí que es cierto que lo que sucedió en marzo fue un paso atrás para, digamos, el conocimiento o la expansión de los derivados en España, porque, bueno, pues mucha gente mi percepción personal, mucha gente se estaba confiando en exceso con la venta de puts y claro, pues cuando pasa algo como lo que sucedió en marzo, que fue una caída de un 40% en prácticamente un mes, y la volatilidad, si no me equivoco, superó los 70, el VIX, fue una barbaridad. Entonces creo que ha habido un retroceso, pero aún así sigue cada vez habiendo más interés. Y un derivado, esto lo explicaría muchísimo mejor mi compañero Mateo, que siempre pone unos ejemplos es como el seguro de un coche, es como tal. Yo la verdad es que para explicar los derivados soy muchísimo peor que él, pero podríamos simplificar como que un derivado te permite invertir en una empresa siempre y cuando esta empresa sea líquida a un precio menor al que cotiza y cobrar por ello, que eso sería la venta de puts, por eso es tan famosa. Es un concepto muy interesante porque tú imagínate que, no sé, quieres invertir en Inditex y Inditex cotiza, ahora mismo está a 25, 26, que mucha gente considera que está cara. Yo considero que está prácticamente en precio. Pero es una empresa que te encanta, la tienes analizada y es la empresa que te gustaría tener en cartera, pero no a estos precios. Entonces, existe la posibilidad, por medio de la venta de puts, de, si el precio al que te gustaría entrar en Inditex fuese, imagínate, 23, existe la posibilidad de comprometerte a comprar Inditex a 23 y que te paguen por ello. Y no te pagan precisamente poco. Ayer
fue ayer cuando cayó bastante Europa, ¿verdad? Si no me equivoco, que cayó un 4%. Uf, ni idea. Ni idea. Pues sí, creo que fue ayer. La volatilidad subió un 35%, si no me equivoco. Y por vender Inditex ya no te digo a 23, sino a 20, pues se cobraba a junio, que estamos hablando de solo 6 meses, un 2,5% sin anualizar, lo que sería más de un 5% anualizado. Es decir, por comprometerte en comprar Inditex a 20 en junio, te pagaban un 5 anualizado. No está mal, si es una acción que quieres tener. O sea, para mí es un concepto súper interesante. ¿Cuál es el problema? Que la venta de puts, como lo suele aplicar la gente, que es, pues, Inditex cotiza a 25, voy a vender a 20, que es muy lejos del strike. El strike es el precio al que te comprometes a comprar. Pues si la vendo a 20 es muy poco probable que entre. O sea, es muy poco probable que llegue a ese precio, porque en un periodo de 6 meses que caiga más de un 20%, que es lo que tiene que caer para irse hasta 20 desde el valor actual, es bastante improbable. Entonces, al final, pues la gente se dedica a vender puts inicialmente sobre empresas que le gustaría tener en cartera, pero como ve que es un ingreso fácil, el problema que hay es que te sueles confiar y al final acabas vendiendo puts ya no solo por empresas que quieras tener en cartera, por la cuantía que te gustaría tener en cartera, sino por mucho más. Imagínate que te gustaría tener 20.000 euros de Inditex. Pues si llevas 2 años vendiendo puts sin que te llegue ninguna al precio, y cuando no te llega al precio no te asignan Inditex, simplemente cobras ese 5%, pues al final, en vez de exponerte por 20.000, acabas exponiéndote por 50.000, porque en vez de ganar un 5% anualizado sobre 20.000, ganas un 5% sobre 50.000, que es muchísimo más interesante. Y si es tan improbable que te ejecuten, pues ¿por qué no hacerlo? Esto es un poco lo que, en mi opinión, suele pasar, y es el gran peligro que para mí tienen los derivados. Si los utilizas con responsabilidad, para mí es una herramienta fundamental. O sea, para mí no tiene sentido no utilizarlos, pero siempre y cuando sea con responsabilidad, porque cuando vendes una put de Inditex a 20 y está en 25, solo hay dos posibilidades: que en junio, que es cuando es el vencimiento de ese derivado, si Inditex está por encima de 20, no pasa nada, no te dan acciones de Inditex. Simplemente tú has cobrado un 5% sobre el capital que has comprometido y ya está, se acabó tu compromiso. Pero si está por debajo de 20, te entregan acciones de Inditex a 20 y esa es la clave. Si Inditex en junio, en vez de estar a 20, está a 15, pues tú pierdes 5 euros por acción. Si está a 18, pierdes 2 euros por acción. Entonces, estas son las dos posibilidades que hay en la operativa más conocida de derivados, y para mí los principales riesgos y errores que se suelen cometer, que como es una operativa con mucha probabilidad de éxito, tienes el gran riesgo de la confianza que te da esa probabilidad tan alta de éxito. Y claro, dentro de los derivados tenemos los calls y las puts, y ambos se pueden comprar y vender. ¿Nos puedes explicar las diferencias? Correcto. A ver, os expliqué la venta de put, que es lo que la gente más le interesa y sobre lo que me suelen preguntar en Twitter. Luego, en vez de vender put, tenemos que asociar. Para mí la clave está en asociar que una venta, sea de call o sea de put, siempre es un compromiso, siempre es una obligación, estás obligado. Y una compra siempre es un derecho, una opcionalidad. Para mí esto es clave, porque es muy confuso entender las opciones de inicio, porque es comprar una call, que una call es una opción de compra, entonces es comprar una opción de compra, vender una opción de compra. Comprar una put es una opción de venta, comprar una opción de venta o vender una opción de venta, es ultra enrevesado. Entonces, lo que hay que asimilar de inicio es que venta es una obligación por la cual, por una obligación, siempre vas a ingresar dinero, por una venta te comprometes e ingresas dinero siempre,
y por una compra tienes un derecho, una opcionalidad, y por ello tienes que pagar. Entonces, para mí estas son las dos diferencias claves. Una compra de put, pues lo que te proporciona es una opción de compra sobre un índice. Y lo que hace la compra de put es protegerte ante caídas. Pues por ejemplo, si compras una put de Inditex, por seguir con el mismo ejemplo, está a 25. Si compras una put de Inditex a 25 e Inditex y la compras a junio, por seguir con el mismo ejemplo, Inditex en junio está en 20, hay una pérdida de 5 euros. Pues esa pérdida te la cubre la put. En vez de ser en el caso de la venta, que si estaba por debajo del precio que tú fijas, que es lo que se llama strike, lo perdías, lo que iba del strike al precio que cotizaba Inditex en el vencimiento. En el caso de la compra, tú si compras una opción de Inditex a 25, todo lo que cotice Inditex por debajo del precio que apalabraste, que en este caso es 25, tú lo ganas. Con un ligero matiz, que es que como comprar es una opción y conlleva un coste, pues no vas a ingresar esos 5 euros de diferencia que van desde 25 a 20. Vas a ingresar esos 5 euros menos el coste de la prima. Y ese es el gran problema, que desde 2020, desde marzo, las opciones, en mi opinión, solo son interesantes para venderlas, porque vivimos en un entorno de volatilidad elevada, o sea, antes de 2020 la volatilidad estaba en mínimos históricos, o sea, recuerdo el VIX en 2019 en 13. Ahora lo normal, desde marzo, es que el VIX cotice por encima de 20, que ya son valores razonablemente elevados. E incluso hoy está en 25, que es bastante elevado. La gente, lo que deberíamos interiorizar es que el VIX lo que nos va a decir, dependiendo de qué nivel esté, es lo caras que son las primas. Por lo que si vendo, cuanto más caro o más alto esté el VIX, más dinero voy a ingresar. Y si compro opciones, más caro me va a resultar. Por lo que el sentido común nos debería de empujar a, con volatilidades altas, vender opciones y con volatilidades muy bajas, comprar opciones. Esto yo creo que es algo que parece muy sencillo, pero no todo el mundo aplica y para mí es muy importante. Valores por encima del 20 del VIX, como os digo, ya son razonablemente altos, valores por encima del 30 ya son altos y los que vimos en marzo ya son la oportunidad de la historia. O sea, yo me acuerdo de vender una put sobre el SP500 en marzo que vencía en septiembre o diciembre del mismo año, es decir, de 2020, estábamos en marzo, y me comprometía a comprar el SP a 1000 puntos, y me pagaban por ello más de un 3%. En caso de que el SP cayese a 1000, pues yo me comprometía a comprarlo. Y si no caía por debajo de 1000, me pagaban un 3%. Pues es que esas oportunidades es prácticamente imposible Son a día de de hoy. hipotecar la casa, casi. Pues la verdad que sí, te da ganas, pero hay que tener mucho cuidado con los derivados porque otra cosa que pasa cuando la volatilidad se dispara por encima de lo normal es que el regulador, o no sé cómo definirlo, pero quien hace las liquidaciones, quien lleva pues, la cámara en sí, puede subirte las garantías unilateralmente y sin previo aviso. Entonces en marzo me acuerdo de durante 2 semanas consecutivas, todos los días sin excepción, estar subiendo el regulador las garantías y el broker por otro lado también subiendo las garantías a su vez. O sea que había dos subidas, 2 semanas consecutivas. Entonces esto a la gente que estaba apalancada, imaginaros, pues, se encontraron con unos problemas. Yo escuché historias para no dormir de ese mes, por desgracia, de gente que iba excesivamente apalancada y le cerraron todas las posiciones, vamos, el típico margin call en el peor momento posible.
Ujú. Es realmente increíble, ¿eh? El potencial de las opciones. Por ejemplo, ¿has leído La Gran Apuesta o has visto la película? Seguro que sí. Sí, sí, sí. De hecho, la vi hace una semana porque me la recordaron en Twitter, que ya la había visto y me entraron unas ganas enormes de volver a verla. Pues los dos chavales, Jamie y el otro, que no me acuerdo cómo se llaman, si te lees el libro, que está genial, pues en la película ahí sale que los tíos empezaron así con 100.000 pavos y que les convirtieron en 35 millones o una cosa así en muy poco tiempo. Y si te lees el libro, pues básicamente los pavos eran en YOLO Call Options básicamente todo el rato. Y hay una escena que me acuerdo que un pavo le preguntó, bueno, lo típico de que te encuentras a alguien en el aeropuerto y le dijeron, oye, que va a haber un golpe de estado en tal país. Y los tíos dijeron, ni de coña. Y bueno, pues empezaron a comprar derivados como los locos y le salió y se forraron. Y bueno, nosotros hemos visto hace poco relativamente el potencial también de ganancia de las opciones con Gainworth Financial, que creo que las compramos cuando estaban las acciones a 3,5, una cosa así, con el strike de 4,5. Y bueno, pues eso, que multiplicamos por 3 en meses, que es Sí, realmente increíble. sí, Y sí. aparte de las opciones, bueno, pues también hay otros tipos de derivados. ¿Se ¿Tocas también algún otro tipo de derivados o solo con opciones? Pues mira, realmente tocamos todo lo que nos pueda aportar valor. Por ejemplo, para cubrir la divisa en el fondo de cartera permanente, la exposición a renta fija americana la cubrimos. Porque, bueno, expliqué algunas veces que para nosotros cubrir la divisa en renta variable tiene cero sentido porque la cobertura que hay que hacer no está relacionada con la divisa en la que cotiza, sino con los ingresos que genera la empresa. Entonces, si quieres cubrir tu cartera de una forma coherente, tendrías que ir empresa a empresa, saber dónde se generan los ingresos y pues si genera el 30% en dólares, cobertura del 30% en dólares, el 20% en dólar canadiense, cobertura es como se debería hacerse. No por el hecho de cotizar en dólar significa que el riesgo sea dólar. Entonces, nosotros en renta variable nunca cubrimos ni cubriremos divisa, nos parece absurdo. En el caso de la renta fija sí que lo cubrimos porque al final es un único flujo. Si el gobierno americano te paga los intereses en dólares, pues ya sabes que tu riesgo es dólar y con cubrir el dólar ese riesgo queda totalmente mitigado. Entonces utilizamos los futuros para cubrir el riesgo divisa en renta fija. Alguna cosa hemos hecho de arbitraje, pero muy puntual y no en el fondo. Esto a nivel holding, a nivel empresa. Arbitrajes sobre determinadas acciones. Amazon, me acuerdo que hicimos uno en 2019. Y bueno, no solo hacemos realmente venta de puts y compra de calls, que es un poco lo más común. Nosotros, dentro del mundo de los derivados, digamos que hay unas estrategias como estándar, Iron Condor, Cono, qué decirte. Bueno, Cuna, hay muchas, ¿no? Las típicas que si te compras un libro te hablan de ellas. Nosotros nunca hacemos estrategias estándar. Lo que tenemos es en un Excel parametrizado la fórmula de Black-Scholes que nos permite con las opciones de determinado subyacente, imaginaros, queremos montar una estrategia sobre el SP500, ¿no? Entonces, nosotros eligiendo el vencimiento que queramos y el precio que queramos, sean call o put, podemos decir, pues, coloco una put en diciembre de 2020, una compra de call en diciembre de 2021, una venta de put en marzo, es decir, mezclando ventas y compras, vencimientos a distintos plazos, incluso a distintos precios, nosotros lo dejamos definido y podemos saber en base a lo que haga el mercado exactamente lo que haría nuestra estrategia en cualquier mes. O sea, si Mm. estamos ahora en diciembre, pues yo podría saber si el SP en marzo cotiza a 3.200, cuál sería exactamente el resultado de la estrategia.
Esto lo que nos permite es que en vez de hacer estrategias estándar, las que vienen en los libros, pues nosotros vamos componiendo pata a pata cosas muy, muy concretas. Os pongo un ejemplo real que hicimos en el fondo. Nosotros nos sentamos en 2019, bueno, en diciembre de 2018, prácticamente cuando iniciamos el fondo de derivados, y nos daba un poco de, perdón, diciembre de 2019, justo antes de que empezase este año. Y nos daba un poco de vértigo los niveles en los que cotizaba el mercado. O sea, acordaros de 2019 que fue espectacular, o sea, Sí, una sí. barbaridad. Entonces, aunque nosotros creemos que siempre, sin excepción, hay que estar invertido, sí que somos partidarios de no cerrar los ojos e intentar, si tenemos una visión muy negativa, tener el riesgo controlado. Entonces nos sentamos y pensamos, ¿qué podemos diseñar con derivados que nos permita capturar las subidas del mercado, si sube, y en caso de que el mercado se desplome, tener el riesgo controlado a una determinada pérdida máxima para todos los partícipes? Pues diseñamos eso, una estrategia que nos permitía capturar el 40% de lo que subiese el mercado, hiciese lo que hiciese, o sea, de lo que subiese, vamos, entendido como el americano y el europeo, 50-50. Y si el mercado caía un 50, un 55, daba igual, incluso un 70, poniéndonos en el peor escenario, en la crisis del 29, el fondo no pudiese caer más de un 15. Entonces diseñamos eso y nos quedamos tranquilos para ese año. Lo que queríamos era seguir analizando compañías para crear una watchlist lo más extensa posible, que ahora tenemos una watchlist de 200 y pico compañías y analizadas en profundidad más de 100. Entonces, ahora, en diciembre de 2020, nos hemos sentado y lo que hemos hecho es diseñar la estrategia de 2020, ya en vez de exponernos al mercado, ya invirtiendo en el mercado de acciones. Y la parte bajista, el miedo que tenemos de, imaginaros que en 2021 viene una caída severa del mercado, pues la parte bajista la cubrimos con derivados. Por lo que vamos a tener, el resumen de todo esto es que vamos a tener una exposición al mercado, entendido como mercado global, porque nuestra cartera es una cartera global, que luego si queréis entro un poco en algunas compañías que tenemos. Vamos a tener una exposición del 60-70% a lo que haga la bolsa mundial, dependiendo de si nuestras compañías se comportan mejor o peor. Y como máximo vamos a poder caer un 15%, mejor que el escenario del año pasado. O sea, nosotros vamos a estar muy tranquilos de si el mercado se desploma o no. De hecho, para nosotros es el escenario ideal, porque en un escenario en el que el mercado cayese un 50, nosotros caeríamos un 15, lo que nos dejaría en una posición muy por delante del propio mercado y tendríamos mucha liquidez para ampliar nuestra exposición, que es un poco el plan que tenemos para 2021. Y esto solo se puede hacer con derivados. Se podría hacer con futuros, pero de una forma mucho peor. Corres un determinado riesgo dependiendo de qué índice operes en corto para cubrir la cartera. Con opciones el riesgo es muchísimo menor porque imagínate que no es el caso, pero imagínate que la cobertura bajista la hacemos sobre el IBEX. Pues porque si a vosotros os preguntasen en qué índice, cuál sería el último índice en el que invertiríais a largo plazo, yo creo que uno de ellos sería el IBEX, ¿no? Sin duda. Entonces, imaginaros que decides hacer un short con futuros sobre el IBEX para cubrir tu cartera de acciones de alta calidad. Básicamente la tesis es que tu cartera tiene una calidad significativamente superior al IBEX, entonces tienes una cartera invertida al 100% y un corto sobre el IBEX del 50%, por lo que tienes una exposición a mercado del 50, digamos, pero claro, como se supone que tus acciones lo harán significativamente mejor que el IBEX, tu exposición en un escenario alcista, digamos que sería realmente superior al 50. Pero esto tiene un riesgo que
si se da un mes como el de noviembre, que fue el mejor mes de la historia del IBEX, pues puedes quedar pues crear una situación un poco complicada, que es que pues los bancos, que es lo que más pesa en el IBEX, y las acciones cíclicas tipo inmobiliarias empiezan a tirar muchísimo, que es lo que pasó en noviembre, y las acciones de calidad del tipo que nos gustan a nosotros quedarían por detrás del performance del IBEX, por lo Claro, cual nos quedaríamos un poco atrás. Este es el riesgo que para mí tienen los futuros, que en el escenario en el que tú haces un short sobre un índice y ese índice se dispara, por lo que sea, por muy malo que sea el índice, a ti te deja un escenario complicado. Pero con las opciones no sucede esto. Tú si diseñas una estrategia compleja con opciones, nosotros, en el caso de que no lo vamos a hacer con el IBEX, pero siguiendo con el ejemplo de que lo hiciésemos con el IBEX, en el caso de que el IBEX se disparase en 2021 un 50%, pues a nosotros, en vez de restarnos, como nos restaría con un futuro en corto, si tienes un 50% de futuro short del IBEX, te restaría un 25, la mitad. En vez de restarnos un 25, con la estrategia que nosotros diseñamos nos restaría entre un 10 y un 8 aproximadamente, mucho menos. Pero si sube un más de un 50, un 60, imagínate que se vuelve loco el mundo, ya no nos podría perjudicar más. Digamos que ese sería nuestro tope. Por lo que tienes, por la parte bajista, muy controlado tu riesgo, sabes hasta dónde puedes caer. Y por la parte alcista, las sorpresas se pueden suceder muchísimo menos. Lo tienes muchísimo más atado. La pega, pues que es muchísimo más difícil de montar. Es para mí la única pega que tiene. Todo lo demás son ventajas, sin ninguna duda. ¿Y nos podríais explicar cómo, aparte de el uso que vosotros le dais a los derivados en el fondo de inversión, cómo podría utilizarlos un particular, una persona que tuviese una cartera de acciones pequeña? Pues para mí la mejor utilidad que podría darle a alguien a título personal, estas estrategias de las que hablo no, porque conlleva, pues nosotros tenemos un control de riesgos en tiempo real y bueno, es complicado, la verdad. Pero las estrategias más sencillas como compra de call o venta de put, para mí son las más sencillas de aplicar para un particular. Como yo lo enfocaría, yo solo compraría calls con la volatilidad por debajo de 20, por encima de 20, como os comenté antes, cuando compras, si la volatilidad está alta, estás pagando caro. Y en acciones, pues imagínate, yo quiero invertir en Tesla, pero me da mucho miedo que caiga un 70%, por lo que como la compra de call tiene pérdidas limitadas, pues voy a comprar una call. Ese es el gran engaño que tienen los libros, para mí. O sea, para mí leer un libro sobre derivados es muy peligroso porque las enseñanzas que vienen en la mayoría de libros son muy confusas. Lo primero que vas a ver en un libro, cuando analizas lo que es una compra de call, es beneficio ilimitado, pérdida limitada. Eso va a venir en todos los libros que hablen de opciones. Y es lo más engañoso que puede existir, porque beneficio ilimitado, bueno, sí, a ver, tú vendes, o sea, compras una call a 6 meses y no se va a ir infinito. Multiplicará por uno, por dos, por lo que sea, pero ilimitado dentro de lo coherente. Y pérdida limitada, sí, pero si la volatilidad está alta, esa pérdida, si tú te dedicas a comprar calls de forma recurrente, esa pérdida puede convertirse en algo muy grande. O sea, al final vas acumulando, cada vez que compras una call tienes una pérdida, que es la prima, y pierdes, y pierdes, y pierdes, y pierdes, y vas acumulando, acumulando. Por lo que para mí el concepto que se transmite en los libros es ultra engañoso. Por otro lado, en la venta de put, en los libros lo primero que te dicen es venta de put, beneficio limitado, pérdida ilimitada. Pues a ver, si no te apalancas, pérdida ilimitada, no.
que yo sepa, la acción no puede cotizar por debajo de cero. Entonces, pérdida ilimitada siempre y cuando te apalanques, algo que no recomiendo para nada. Y beneficio limitado es cierto, pero es que lo que hay que entender es que la probabilidad de ganar dinero estadísticamente vendiendo puts es sustancialmente más elevada que comprando calls, porque estás ingresando dinero en vez de pagando dinero. Entonces eso hay que tenerlo muy muy en cuenta, por lo que a particular le recomendaría, si la volatilidad está muy baja y las valoraciones son interesantes, comprar calls, porque pues sí, ahí no estás pagando caro y tienes una opcionalidad y tienes tu pérdida limitada, es cierto, no estás sobrepagando. Y si la volatilidad está alta, como hoy, que incluso hoy podríamos decir que está alta, yo creo que la clave es vender puts sin apalancarse siempre. O sea, esto tiene que ser algo sagrado y sobre todo, y esto para mí aún más, de acciones que quieres tener de verdad. O sea, que no vale vender puts para ingresar la prima. Para mí eso no es una estrategia. Tiene que ser vender puts sobre opciones que si está por debajo del precio al que vendiste la put y por lo tanto te entregan las acciones, tú estés contento. O sea, es que es lo que tiene que suceder. Si te entran las acciones y no estás contento, es que estás haciéndolo mal. Es que no es el camino adecuado. Tienes que replantearte o incluso dejar de vender puts, porque quizás no sea la estrategia para ti. Y Carlos, ¿nos puedes explicar? Imagínate que un particular dice, pues yo quiero hacer un YOLO y comprar calls, pues no sé, de cualquier empresa. ¿Cuál es la mejor manera de comprarlas? Porque hay distintos tipos, hay las opciones in the money, at the money, las out of the money. Si puedes explicar los distintos tipos Sí. y cuándo es recomendable comprar unas, otras y en qué consisten. Es una pregunta muy interesante y la verdad es que cambia, es un mundo. La diferencia entre in the money, at the money y out the money, digamos que in the money es que la opción está dentro de dinero. ¿Qué significa que está dentro de dinero? Si tú, vamos a seguir con el mismo ejemplo por ser uniformes. Si Inditex cotiza a 25 y tú compras, o sea, una call de Inditex a 25, estás comprando una call at the money, en el dinero. En el dinero significa que estás adquiriendo un derecho de comprar Inditex a 25 en el mes que tú hayas definido, y como es justo en el precio en el que cotiza, por eso se les llama at the money. ¿Qué sería in the money? In the money sería comprar Inditex, si compras una call, por debajo del precio al que cotiza. Entonces, al comprar por debajo del precio que cotiza, como ya estás ganando dinero, imagínate que compras una call de Inditex a 23, lo cual significa que te da derecho de comprar Inditex a 23. Si está cotizando a 25, ya estás ganando 2 euros por acción, por lo cual es in the money, está en el dinero, que es lo que se llama. Pero claro, esto tiene truco. Obviamente nadie regala nada en el mercado. Cuando tú compras una opción de Inditex a 23 y cotiza a 25 y te da el derecho de comprar Inditex a 23, como mínimo, esa prima va a costar la diferencia entre 25 y 23, como mínimo. Y cuanto mayor sea el plazo en el que tú tengas ese derecho de comprar a 23, mayor va a ser el coste de esa prima. Y esto va relacionado con el concepto de valor temporal, que ya es algo avanzado. Todas las opciones tienen una parte de valor intrínseco, que sería la diferencia entre el precio que cotiza Inditex y el precio al que compras la call, o sea, 25 y 23, el valor intrínseco de esa opción sería 2. Y todo lo que exceda en este ejemplo de 2 se considera valor temporal. ¿Por qué valor temporal? Porque si tú compras la call
a junio de 2021, esos 6 meses que tienes de opcionalidad para ejecutar la call, tiene que tener un coste temporal. Entonces, seguramente te cueste, pues imagínate, 30 céntimos. Entonces, comprar la call de Inditex a 23 te costará los 2 euros de diferencia de 25 a 23 más 30 céntimos de valor temporal, por lo que vas a tener que pagar 2,30 por acción, por cada call. Y cada call te da derecho a 100 acciones. Cada contrato incluye 100 acciones. O 102, bueno, depende del multiplicador, pero lo estándar es 100. Y dependiendo de si la vendes in the money, que es el ejemplo que acabo de poner, o at the money, o out the money, que sería comprar la call por encima del precio al que cotiza Inditex. Imagínate que compras el derecho, o sea, adquieres el derecho de comprar Inditex a 27, pero cotiza a 25. Si cotiza a 25, ¿para qué quieres comprarla a 27? Pues siempre que adquieras el derecho por encima del precio al que cotiza, es una call out the money, porque está fuera de dinero. Y dependiendo de si es out, in o at, tienes mayor upside o menor upside, o más caro o menos caro. Digamos que las out the money son más baratas, las at the money son un poco más caras y las in the money son las más caras. Básicamente esto es un poco el resumen. El particular para hacer esto, o sea, la estrategia estándar de compra de call sería comprar at the money, sería lo más sencillo, y ya si profundizas, ya puedes empezar a jugar, pues si me interesa comprar out the money, comprar in the money, pero lo estándar sería comprar at the money. Y bueno, ahora tendremos que pasar a hablar de las acciones principales de Icaria, pero antes tengo una pregunta, porque, por ejemplo, la operación que hicimos Martillo con las opciones, con Gameworth, pues fue bastante exitosa, y es que hemos tocado muy poco opciones. Nos gustaría saber cuál ha sido la operación que más rentabilidad o mejor os ha ido utilizando opciones. Desde un punto, es que aquí, desde un punto de vista de capital ganado, en términos absolutos, te diría una, y desde un punto de vista de rentabilidad, te tendría que decir otra. El re- ¿Cuál te interesa que te La del diga? pelotazo, la de la rentabilidad. La del pelotazo. Pues la del pelotazo fue, ahora mismo no me acuerdo, creo que fue en 2015, antes de que se lanzara el QE de europeo, que creo que, si no me equivoco, creo que fue ese año, antes de que se lanzara, antes de que empezara el rally, porque ese año me acuerdo que hubiera un rally brutal, hasta abril. En abril creo que se hiciera máximos en el DAX. Hablo todo de memoria. Yo había comprado calls sobre el DAX. En índices en Europa siempre me gusta jugar con el DAX porque como el DAX ajusta los dividendos, digamos que uno de los problemas que hay en las opciones es cuando un índice o una acción reparte un dividendo alto, pues que tienes que incorporarlo en tus cálculos y eso complica un poco más todo. Pero si lo haces sobre el DAX, como ya los dividendos están ajustados, no tienes que incorporarlos. Por lo que me gusta mucho cuando opero Europa operar el DAX. En 2015 eh, hice una operación sobre el DAX justo antes de que se anunciara el QE, unos cuantos meses antes. Y bueno, pues entre que era una operación apalancada, porque yo ya tenía experiencia con opciones, y que luego vino el QE y fue un rally pero espectacular, hablamos de, no sé, un 200% en cuestión de meses. Te podría decir. También no me ha ido nada mal, que lo comenté en el podcast de Paco y de Adrián, que iba, en vez de invertir en lotería este año, que no iba a meter ni un euro, que iba a invertirlo en criptomonedas. Y no me ha ido nada mal, también ha sido una buena operación. Hablamos de que en un mes llevo un 40 o un 50%.
Pero en derivados esa fue espectacular, porque fue una rentabilidad en poquísimo tiempo y de mucho dinero. Pues ahora ya sí vamos a hablar sobre las acciones que tenéis en Icarian, que tenéis en cartera. Y antes que nada me gustaría mencionar que, Carlos, colgaste una tesis en análisis de inversión de una empresa de transportes de trenes en Suiza, que si queréis bueno, si quieres la puedes comentar o comenta las que quieras, pero realmente recomiendo ver el análisis porque a mí personalmente me gustó mucho y además te escribí después, creo, si Sí, no recuerdo mal, que te dije, oye, me estás vendiendo la empresa porque es que te dan ganas de querer viajar ahí y decir eso, el shut up and take my money, y da igual que roben porque es que es No impresionante está el algo. sitio. sí, sí. Es, es brutal, la verdad es que sí. Y aparte, a los mejores accionistas les da un premio, que es que, bueno, tienen tickets más altos y tienen ventajas, o sea, tienen tickets más económicos, tienen ventajas, visitas gratis a determinados sitios. Te incentivan a ser accionista, porque con las vistas que tiene, y a mí que me encanta la nieve, me encanta hacer snow, me pasó exactamente lo mismo que a ti. O sea, espectacular. Pero es que aunque no te Esta guste la montaña, ¿eh? O sea, es que es un sitio precioso, es que es, bueno, en fin. Lo es, que dices tú en el análisis, irreplicable, esa sería la descripción perfecta. Es brutal, la verdad es que es espectacular. Todo empezó con esta compañía porque analizamos hace 2 años, creo que fue ya, Titlis, que es una compañía que era más conocida. Yo se la había escuchado, creo que a Eloy, de Twitter, que me gusta mucho los análisis que hace y demás. Y también la había visto en la cartera de algún fondo, Titlis, que es también un monopolio en la montaña en Suiza. La analizamos, nos gustó y nosotros tenemos un esquema para analizar las empresas muy definido y bueno, una parte muy importante es analizar los peers. Entonces, cuando empezamos a analizar la competencia, descubrimos John Frauban y bueno, pues es que nos alucinó porque digamos que a nivel turístico es un turismo más de calidad, los tickets son más caros, los precios son más inelásticos, el cliente es de un poder adquisitivo más elevado, los visitantes son más recurrentes, digamos que todo es mejor, hay mayor estabilidad en márgenes, el flujo de caja es muchísimo más, hay una dispersión muchísimo menor de un año para otro. A mí, vamos, me parece significativamente mejor empresa. Y la descubrimos, profundizamos. Tengo un buen amigo de Madrid que es un visitante habitual de Jungfrau y de otra zona que se llama Zermatt, buah, según él me cuenta, porque yo no he tenido la suerte de estar por desgracia, pero en cuanto se solucione el tema del COVID, voy a ir a ambas. Según él es algo indescriptible. Y bueno, pues muchas de las dudas que teníamos nos las solucionó en su día, también contactamos con la compañía. Sí que es cierto que las compañías suizas, no solo Jungfrau, sino en general, son súper opacas. Les contactas y no te contestan, son muy mal educados. No nos pasó con ningún otro perfil, ninguna otra nacionalidad de compañía, pero con las suizas ya nos pasó con unas cuantas. Y yo que soy de, no me rindo, vamos, contacto a relación con inversores, si no me contesta, pues me hago LinkedIn Premium para poder contactar a la CFO o a quien resulta hasta que me contesten. Pues ni con esas, o sea, absolutamente imposible, son súper opacos, parece como que les da miedo que venga el capital externo. Y vamos, pues Jungfrau es una compañía que no solo explota el transporte, la diferencia con otras compañías de la competencia es que Jungfrau es algo más amplio, explota, digamos que la oferta completa de toda la experiencia de ir a esa zona, desde el forfait hasta incluso el alquiler de las tablas de snow o lo que tú hagas, hasta pues los deportes de verano o de invierno que puedas hacer, de trineos, bueno, absolutamente todo es lo que gestiona. Y es una zona que para mí,
el moat es irrompible, porque desarrollar todas las vías de transporte es algo que tiene sentido para una única empresa, no tiene sentido que haya dos. Hay una relación con el gobierno absoluta y vamos, es la única forma de llegar al pico de Jungfrau y a las zonas que explota es a través de los transportes que explota Jungfrau. Entonces, no puede haber mayor foso que ese. Sí que es cierto que tiene su punto positivo, que es una empresa con un downside muy limitado. O sea, yo duermo increíblemente tranquilo con el dinero invertido en esa empresa, pero la pega es que pues no es un perfil de empresa tipo Funny, que estás ahí para multiplicar, pues si sale bien la historia, sabe Dios por cuánto. Al final en Jungfrau la idea es componer a un 9, 10, 8%, pero con un riesgo ultra limitado. Entonces, Bien, aún así. sí, para mí pues tiene muchísimo sentido y se han metido ya desde 2016, si no me equivoco, en el proyecto más importante de la historia de Jungfrau, que capitaliza pues 400 y pico millones y se han gastado 260, o sea, hablamos de que se han gastado la mitad del market cap. Pues Jungfrau tiene limitado el número de visitantes al año en 1 millón y el número de visitantes diario también, y los últimos años ya lo estaban sobrepasando. Todo para, uno, que la experiencia sea de la mayor calidad posible y dos, proteger el medio ambiente, que es algo en lo que la directiva pone muchísimo el foco. Y este proyecto lo que va a permitir es que el transporte entre los picos sea muchísimo más confortable, porque es como unas vías de comunicación por medio de unos teleféricos bastante sofisticados, que va a permitir que de pico a pico te desplaces, pues creo, si no me equivoco, que era un 30% más rápido, lo que va a hacer que las colas sean menores, la rotación sea mucho más alta, la experiencia sea mejor, pueden incrementar incluso el número de visitantes, puedan mejorar las ventas, bueno, un montón de cosas. Aparte de todos los negocios accesorios que va a conllevar, que están construyendo 5 plantas de parking, a partir de ahora van a gestionar los servicios de catering desde las cocinas centrales que están haciendo también con la obra. Tienen un proyecto muy chulo y todo el CAPEX ya está gastado. De hecho, la finalización del proyecto está prácticamente terminado al 90%. Y yo creo que a futuro abre pues la posibilidad de que en vez de componer a un 8 o 9%, pues sea un 10%. Dependiendo también del precio que compres. Porque cuando publiqué la tesis en Manual of Ideas, que fue antes de publicarla en Análisis de Inversión, Jungfrau estaba a 100, ahora está a 130 o 140. Claro, si la compras a 100, pues no vas a componer al 8 o 9, componías a unas tasas bastante más elevadas. Pero incluso ahora estos precios, el 8 o 9 prácticamente garantizado en el largo plazo. A corto puede pasar cualquier cosa. Y es una de nuestras compañías fetiche, porque nos gusta mucho la idea, básicamente. Bueno, la verdad es que yo flipé, ¿eh? No había escuchado nunca hablar sobre esa empresa y me encantó. Y bueno, pues eso, que la tesis está pública, que si la queréis ver, la puede leer todo el mundo. Sí. Habrá que publicar alguna más para 2021. Oh, yo encantado, ¿eh? Y creo que todo el mundo... Talgo, Sí. 2021. Estamos ahora acabando el análisis de ASA Abloy, y yo creo que es el mejor análisis que hemos hecho hasta la fecha, porque hemos dado una vuelta a la plantilla, al esquema que seguimos a la hora de valorar, y hemos incorporado un montón de cosas nuevas que creo que aportan muchísimo de cara a tener una visión lo más completa de las compañías, con el foco en algunas cosas que antes no profundizábamos en exceso y que creo que es necesario profundizar, y creo que va a quedar algo espectacular. Y ya hablo, y además algo que me parece bestial es la directiva que tiene. O sea, tú te lees las memorias y es que te dan
te dan los datos más masticados, son lo más transparente que he visto, bueno, desde Versailles, que en Versailles lees las cuentas y es que es una maravilla, pues te lo dan tal cual te gustaría que te lo diesen. En el caso de las compañías nórdicas va muy en esa línea, son mucho menos opacos que los suizos. Los suizos son muy, muy cerrados. ¿Nos podéis presentar otra compañía del fondo? ¿Alguna que le tengáis también así un cariño especial? Pues sí, os podría decir varias. Presentamos hace poco una compañía que en general no suele llamar la atención. Es una compañía que, bueno, te hablan de ella y dicen, sí, sí, muy interesante, pero no es la típica que tenga una historia, pues, lo que se lleva ahora, que son las historias de moda. Pues esto es todo lo contrario, porque subimos hace una semana un análisis de Compass Group, que es el líder mundial en servicios de catering, y te dicen, líder mundial en servicios de catering, te suena a un tostón bestial, porque no es un negocio tecnológico o bueno, lo que se lleva hoy en día, pero la historia de Compass a mí me gusta mucho porque hay mucho en lo que profundizar, o sea, es un sector, el de servicios de catering, que tiene unos márgenes súper bajos, es muy, muy difícil subsistir en ese sector y digamos que es un sector en el cual el 50% de las empresas o de los clientes potenciales de Compass gestionan ellos mismos las comidas, por lo que ese 50% podría continuar la tendencia de externalización de las comidas, que es algo que está muy, pues es una tendencia muy, muy clara. Y por otro lado es un mercado ultra fragmentado, o sea, hablamos de que en Europa Compass es el líder a nivel mundial y en Europa creo que tiene el 13% de cuota y en Estados Unidos el 14% o algo así, hablo de memoria, igual me equivoco, pero en ese rango debe rondar, siendo el líder, o sea, tiene una cuota ridícula. Está ultra fragmentado y el tema es que en el negocio de los servicios de catering, si no tienes escala y vienen mal dadas, estás muerto. O sea, porque los márgenes operativos son de single digit, o sea, Yo, solo un dígito. yo de hecho, Carlos, Más. yo he Sí, trabajado en servicios de catering y es un negocio chungo. chungo. Exacto. Y esa es la principal ventaja de Compass, que es un negocio, y esto es algo bueno, que mucha gente, pues, como es un negocio chungo, no lo miramos, ¿no? Pero Mm. que sea un negocio malo para el líder es la principal ventaja, porque un negocio de márgenes tan estrechos en un momento como el que estamos viviendo, que es terrorífico para servicios de catering, Mm. imaginaros. O sea, es que no existe peor escenario que el actual. Pues la empresa líder que tiene más escala, que tiene una buena posición de balance, que no va a tener ningún tipo de problema con la deuda y demás, es evidente que va a sobrevivir, Compass va a sobrevivir. Pero todas esas compañías fragmentadas que tienen una cuota de mercado bastante amplia, pero cada uno de ellos son muy pequeñitas, van a caer. O sea, es que es inevitable, porque por desgracia el entorno en el que estamos es muy complejo. Esto va a conllevar que la oferta se reduzca y si analizamos las dinámicas de mercado, que es algo que a mí me parece muy interesante, pues si la oferta se reduce en la actualidad a medio plazo, evidentemente va a tener una repercusión en las dinámicas de mercado. Digamos que al haber menos oferta, beneficiará a los players que se queden, entre ellos Compass. Por lo que soy muy positivo de cara a la consolidación que vaya dándose poco a poco, a la cuota de mercado que va ganando Compass. Es cierto que en Europa los últimos años ha estado estancada, pero soy optimista de cara al medio largo plazo. Y bueno, pues es que, por deciros los key points, mayor tasa de retención de cliente de toda la competencia a nivel mundial.
que la mayor tasa de retención no te indica otra cosa que el grado de satisfacción del cliente. O sea, si tienes una tasa de retención por encima del 90% en un sector como el del catering, es que el cliente está contento. Eh, para ser una compañía de servicios de catering tiene un roce bastante elevado y puede reinvertir. O sea, es una compañía con capacidad de crecimiento a día de hoy, por lo que ese roce con alta capacidad de reinversión es muy interesante. El flujo de caja es un reloj, o sea, es súper estable y tiene una generación de flujo de caja brutal. Y bueno, pues para mí esos son los key points en un minuto, resumidamente, pero que puede parecer algo aburrido, pero es muchísimo más interesante de lo que parece a priori. Y por deciros una más, dándole una vuelta, podría deciros, nos gustaba mucho International Scholan, bueno, es que el nombre es IES, que son los líderes de la educación independiente en Suecia, pero la oparon, por desgracia, entonces esa no tiene mucho sentido que os la comente. Una que es muy conocida en España, porque nos metimos antes mucho con España y hay compañías muy buenas, por lanzar un capote a las compañías españolas, que hay valor en muchas. Una compañía que nos gusta mucho en un sector ultra penalizado es CIE. O sea, CIE a mí me parece espectacular. Estando en un sector terrorífico, como es el del automóvil, para mí es una compañía que tiene un futuro muy prometedor. Es el líder mundial en Tier 1.5, está entre los Tier 1 y los Tier 2. La mayoría de las empresas que están posicionadas en el segmento que opera CIE son súper pequeñas, empresas locales especializadas en una sola tecnología, y la gran ventaja de CIE es que opera muchas tecnologías, es ultra flexible, no hay ni un solo peer de la competencia que tenga la cuarta parte de flexibilidad que tiene CIE. Es una empresa internacional, que tiene escala, que tiene muy buenos márgenes, que el cliente más grande representa solo el 7% de las ventas, está ultra diversificada, no es demasiado cíclica para ser una empresa ligada al sector del automóvil, de hecho tiene un reparto de dividendo bastante estable, creciente, o sea, incluso en ese segmento cuida bastante bien al accionista. Y el riesgo que más miedo nos daba en un primer momento es pues la aparición del vehículo eléctrico. Pues básicamente porque estuvimos hablando con personas que trabajan en el sector. Un buen amigo mío tiene una de las empresas de componentes de vehículos más importante de Galicia y me comentaba algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, que es que los vehículos eléctricos, por un lado, tienen un desgaste de las piezas muchísimo menor que los vehículos de combustión, por lo que esto perjudica a los fabricantes de piezas, porque cuanto menos se desgasten, menos recambios y menos piezas vas a necesitar. Y por otro lado, tiene menos piezas también, o sea, tienen muchos menos componentes los vehículos eléctricos, por lo que al final, aunque sus precios son más elevados, él me decía que aunque los componentes de los vehículos eléctricos, en algunos componentes en concreto, son bastante más elevados sus precios, no compensa el menor número de componentes. Aún así redundaría en una caída de ventas. Pero nosotros hablando con CIE nos decían, en el peor escenario, en la situación actual, si el 100% de los vehículos fuesen eléctricos, únicamente afectaría al 25% de las ventas de CIE. Y están trabajando todos los años en que ese riesgo cada vez sea menor. Bueno, y nosotros lo estuvieron desarrollando y demás, y la verdad es que el management de CIE, bueno, tiene un track record espectacular, sobre todo también tiene un track record que a nosotros nos encanta verlo, todas las referencias de guidance, de objetivos que te dan, de planes a 2, 3 años, 5 años, los cumplen siempre. Bueno, no es que los cumplan, es que los superan. Si te dan un plan a 3 años y en el año 2 ya lo tienen más que superado.
es un management que nos genera muchísima confianza, porque lo que dicen lo cumplen. Entonces, a lo largo de varias reuniones, profundizando en el tema de vehículos eléctricos, la verdad es que nos quedamos bastante tranquilos. Y teniendo en cuenta que CIE, siendo el perfil de compañía que es, cotiza a un free cash flow yield de el 13%, 12%, digo de memoria, pero estaba por encima del 10%. Y el mercado en términos agregados cotiza a un free cash flow yield del 3%, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, una empresa con un management espectacular, reinvirtiendo en el negocio por encima del 100%, componiendo capital, crecimiento de ventas de los últimos 5 años del 9,4%, márgenes operativos del doble dígito, siendo el sector del que estamos hablando, con deuda por debajo de 3 veces EBITDA. A mí, sinceramente, me parece una empresa de mucha más calidad que el mercado a un precio muchísimo mejor que el mercado, por lo que me tiene sentido, a pesar de que sea una temática que tampoco le encaja a la mayoría de la gente. Personalmente nos gusta así. No para tener un 10%, evidentemente, porque es un sector complicado, eso no quita todas las ventajas que hemos comentado, pero sí con un 2-3% nos sentimos cómodos. Ujú. Y ya para ir terminando el programa, pues me gustaría muchísimo que comentaras tu libro, qué es lo que ha sucedido con tu libro, que ya lo hemos estado hablando antes, pero para que la gente sepa, pues bueno, Carlos ha sacado un libro que se llama El inversor conservador y bueno, pues hay noticias, ¿no?, sobre el libro, Carlos. Correcto, sí, sí, tenemos buenas noticias, la verdad, que lancé el libro como una forma de organizar todas las ideas que había ido reuniendo a lo largo de estos años y sobre todo en el último, que ha sido bastante intensivo en cuanto a trabajo sobre el tema de la cartera permanente. Quería tenerlo reunido de la forma más organizada posible. De esa forma acabé componiendo algo que era prácticamente un libro, por lo que decidí pues poner a pelearme con la estructura, con el hilo del libro, que fuera lo más ameno posible, bueno, dedicar tiempo a eso, que la verdad es que fueron un sinfín de horas, y editarlo con Amazon, editarlo yo mismo. Y pues la verdad es que el feedback, sobre todo de gente que aprecio y que respeto mucho, gestores pues como Pepe o como Juan de Narval y pues de inversores como Tomeu, de gente a la que tengo muchísimo respeto, ha sido brutal. Ni en mis mejores sueños iba a tener un feedback tan bueno de toda la gente que lo ha leído. Y a mayores de eso, las ventas también han sido infinitamente por encima de lo que yo esperaba. Merecido. Y bueno, haciendo ruido, resultó que me llamó una editorial poniéndome encima de la mesa el editar el libro con ellos y publicarlo. Y como pues para mí el interés más que económico, que desde luego que económicamente es muchísimo más interesante publicarlo con Amazon, más que económico es de llegada, de tener difusión, de que el libro llegue al mayor número de gente, pues me interesa que esté en las librerías, pues tener esa posibilidad. Entonces hemos retirado el libro hoy de Amazon y tenemos que esperar a que lo publique la editorial, que será pues en unos meses prácticamente. Ya sabéis, en cuanto esté disponible, a comprarlo todos, ¿eh? Sí, sí. Esperemos que las ventas sigan siendo pues como estaban yendo. Con eso, vamos, me doy por más que De hecho, satisfecho. Martí, sorteamos uno. Sí, es verdad, sorteamos uno. Es cierto, hace unas semanas, sí, sí. Sorteasteis vosotros uno, yo sorteé también unos cuantos por el podcast de Value Investing FM. Y bueno, pues espero que esas personas que ganaron el libro lo hayan disfrutado, porque la verdad es que está escrito con mucho cariño. O sea, hay muchas horas de trabajo en el libro. Mira, de hecho, si cumplimos algún nuevo récord, Albert, invéntate alguno, dímelo, que en cuanto se publique de nuevo lo vamos a sortear otro. Vale, no, Ve- si,
si me ganas la apuesta de Fanny Mai, le regalo un libro a alguien. El libro. Me parece maravilloso. Buen trato, buen trato. Y si, No, no se lo va a y si- poder a ver, y si no lo haces tú, ¿eh? Bueno, vale, venga, va, sí, claro. Yo no, sí, hagámoslo. Pues bueno, yo creo que ya lo podemos dejar aquí, Albert, así que si nos despides como siempre. Sí, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Recordad compartirlo en todas vuestras redes sociales, darle a like en iVoox y donde sea que nos escuchéis. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y recordad, bye the deep. Adiós.